Vamos a Robert Valencia, analista político. Robert, bienvenido a NTN 24, Canal de las Américas. Buenas tardes, Carla y Carlos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Robert, yo creo que hemos repetido que casi todo lo que hemos hablado en otros programas se ha ido dando y ese temible escenario de la batalla jurídica ahora empieza a cobrar forma y pues definitivamente, ¿qué le espera a Estados Unidos entonces en este escenario que se ve un poquito oscuro? Pues yo no veo ningún escenario oscuro, si soy sincero. Yo creo que lo que está haciendo Donald Trump es tratando de ver si su temática de confundir o de dividir y confundir le va a funcionar. Y como lo acaban de ustedes de mencionar, pues un juez en Georgia denegó la demanda que él quería interponer para que se evitaran los conteos por una sencilla razón, porque no se puede demandar un conteo que está en proceso. Es decir, cada estado tiene su forma de hacer conteo, como lo hemos visto en Pensilvania, por eso es que no tenemos resultados finales. Pero decir que se detengan los conteos cuando todavía estamos recibiendo o no recibiendo realmente, ya tenemos las boletas, ya tenemos las papeletas, lo que está pasando es un conteo, porque yo sí quisiera hacer una aclaración acá que me parece que es importante. Los medios de comunicación han anunciado que las mesas han sido escrutadas casi al 100%. Pero una cosa es la mesa escrutada y otra cosa es el número de papeletas que todavía faltan por ser contadas. Mire, le doy un dato. En Pensilvania, el 99% de las mesas ya están contadas, pero solamente el 71% de las boletas están siendo escrutadas. Y de las que ya tenemos, perdón, sí, estoy en lo correcto, el 71% faltan. Por ser contadas, y gran parte de esos boletos, de esas papeletas que llegaron por correo, le han favorecido a Joe Biden. Entonces todavía falta hacer ese conteo en Pensilvania. En el caso de Georgia, volvemos y vemos que se está cerrando la brecha de diferencia, y ahora la diferencia de votos entre un candidato y el otro es de solamente 15,000, y faltan aproximadamente 60,000 votos por correo por contar en Georgia, específicamente en los condados, dos de los condados donde tiene una base demócrata fuerte, que son Savannah y Atlanta. Y acaba de llegar información que en Nevada están llegando nuevos votos en el condado de Clark, que es en donde está ubicada la ciudad de Las Vegas, en donde Biden sube su ventaja a 12,000 votos, es decir, un 1%, o sea que subió un poco más, porque obviamente la ventaja que tenía Biden sobre Trump era muy mínima, era un poco menos del 1%. Obviamente el presidente va a seguir en su proceso de desinformación, y nosotros los medios de comunicación tenemos que estar cuidadosos en reportar lo que él dice como si fuera la verdad absoluta. No es así, no hay fraude. Las incidencias de fraude son mínimas históricamente, y en este caso lo han vuelto a repetir infinidad de veces. Lo que sí puede ocurrir, y me parece que es el punto con el que quiero concluir, es que la administración de Donald Trump puede demandar un reconteo siempre y cuando la diferencia es menos del 1%, que probablemente ese sea el escenario que veamos en Georgia. Sí, y precisamente a propósito de ello, ya la justicia en Georgia ha dicho que no cuenta con elementos suficientes para aceptar esa demanda que hace la campaña de Trump. Pero yo quiero, a propósito de lo que usted dice de dar la información, como medios de comunicación estamos obligados a reportar lo que está sucediendo, y ciertamente el anuncio de las demandas está. El discurso de la campaña de Trump está allí, y nosotros, además de reproducir cuando se produce, de reproducirlo cuando se da, nosotros también lo documentamos. Pero más allá, Robert, de lo que dice el presidente Trump en las redes sociales y de lo que dice su campaña en esas alocuciones, por ejemplo, le voy a citar uno de los tuits de Trump, que por cierto ha sido cuestionado por la misma red social. Él dice, todos los estados recientemente reclamados o que han sido adjuntados a Biden van a ser desafiados legalmente, van a ser introducidos recursos legales allí por fraude. Y más adelante él dice, detengan el fraude, detengan el conteo. Más allá de eso, ¿qué hay para sustentar esta denuncia de fraude? ¿Qué tiene el equipo de campaña republicano para decir aquí hay un fraude y esta es la razón? Porque hace unos instantes, hace una hora quizás,
escuchábamos a las personas que se pronunciaban allí y decían, sí, yo vi alguna cosa, sí, yo estuve cuando se produjo alguna cosa, pero datos sustentables, datos duros para mantener ese discurso de que hubo un fraude, ¿cuáles son? Mire, yo vuelvo e insisto, yo entiendo que el deber nuestro es informar, pero es que nosotros tenemos que informar con contexto. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que obviamente aquí, y no estoy criticando los medios de comunicación ni muchísimo menos, porque obviamente pues los medios de comunicación están haciendo su labor, pero lo importante aquí es que hay que contextualizar, explicar a detalle lo que significa eso y no simplemente reportar que Trump está reclamando un fraude, porque de lo contrario lo que ocurre y lo que ha venido sucediendo en estos días son protestas del lado de Donald Trump. Mire usted lo que está ocurriendo en Arizona, por ejemplo, en el condado de Maricopa, en donde salieron simpatizantes de Donald Trump a irrumpir en el centro de elecciones de la ciudad de Phoenix y criticando a Fox News porque Fox News había reclamado que Arizona era para Joe Biden. Entonces yo creo que lo importante aquí es contextualizar lo que dice Donald Trump, porque él ya tiene un historial de decir mentiras. Mire, hace 4 años, y creo que esto lo mencionamos en este espacio, él había creado un comité supuestamente para encontrar tipos de fraude durante el 2016, porque en su vanidad él no aceptaba que Hillary Clinton hubiese ganado el voto popular, y en la misma Casa Blanca tuvo que desmantelar ese comité. Y así por ese trayecto vamos en el 2020, y esto es algo que nosotros estábamos pronosticando, porque la estrategia republicana era incentivar el voto de esa base a la hora de las elecciones. Es por eso que cuando ustedes han hecho el seguimiento, ven que al final de la noche de elecciones, obviamente que Trump estaba subido, estaba en el tope de las encuestas y en el tope de la intención del voto en muchos estados, pero era porque los republicanos salieron de forma presencial a votar. Y luego vimos lo que se llama en inglés el blue shift, que es la transición azul. Es decir, que a medida que van llegando las boletas, a medida que van contándose las papeletas, la ventaja de Joe Biden iba subiendo. Y se dio ese resultado. Wisconsin es un caso. Michigan es otro caso. Es decir, vimos esa tendencia, y esa es la tendencia que estamos viendo en la actualidad, donde en Pensilvania se ha cerrado la ventaja para ambos candidatos. Es decir, se ha cerrado. Trump estaba aventajado y ahora esa ventaja se está disminuyendo y faltan más papeletas por contar que ya estaban allí. No es que estén llegando después de la noche de elecciones, ya estaban ahí, solo que en Pensilvania tienen este sistema donde no empiezan a hacer el conteo sino prácticamente ya al final del día de elecciones. Es por eso que estamos viendo este conteo que realmente fue masivo. Nunca se había visto una participación tan alta en muchos años, probablemente en un siglo, y por ende vimos que Joe Biden ahora tiene el voto popular de más de 70 millones de votos, que es el más grande de la historia de Estados Unidos, y rompe el récord que tenía Barack Obama. Así es, Robert, superando a Obama. Todavía queda camino, esperaremos qué pasa si logra Donald Trump poder tener alguna medida legal para revertir algunas o revisar las votaciones. Muchas gracias, Robert Valencia, analista político, por estos minutos en NTN 24. A ustedes, muchísimas gracias y les deseo mucha suerte.